Bueno, hoy vamos a estar haciendo historia en este evento, creemos eso y esperamos que sea en beneficio de toda la comunidad. Lo primero que vamos a hacer, está invitado también, por más que no estuviera en la gráfica, el doctor Darío Andrinolo, que es el jefe del proyecto de extensión de salud de la Universidad Nacional de La Plata. Lamentablemente a las 4 de la tarde tiene una reunión con Sarasola, así que no va a estar presente, pero sí no quería dejar de estar presente su voz. Y mandó un pequeño texto que se los voy a leer en representación del doctor Andrinolo. La libertad es una condición irrenunciable de todo ser humano, así como la soberanía lo es para un país. Es por esto que ante el prohibicionismo ilegítimo e ilegal sobre el cultivo y uso de cannabis debe ser eliminado y derrotado. Estamos ante un Estado que no respeta las libertades individuales y colectivas y que además se denigra a sí mismo permitiendo el cultivo a empresas transaccionales y prohibiéndolo incluso para la investigación científica. La respuesta debe ser la solidaridad, la conciencia y la decisión de ser libres y soberanos. No renunciamos jamás a ello y ejerceremos nuestra libertad de cultivar no solos, sino en una red que haga colectiva la lucha en defensa de nuestra patria. El proyecto Cannabis y Salud de la Universidad Nacional de La Plata apoya fervientemente a este amparo presentado por la Asociación Cultural Jardín del Unicornio, que son parte de nuestro cultivo universitario, porque el pueblo debe pintar la universidad con los colores que le parezca. El presente es de lucha y el futuro será nuestro. Sin más, vamos a darle la palabra a Julián Pérez, miembro de la Asociación Cultural Jardín del Unicornio. Buenas tardes a todos los presentes. Les agradecemos que estén aquí en este momento tan especial para nosotros, que no ha sido fácil llegar a esta instancia. Nos queremos presentar, somos la Asociación Cultural Jardín del Unicornio. Somos una asociación que creemos principalmente en la expansión de la libertad de los individuos dentro de esta sociedad y particularmente trabajamos con el tema canábico. Para eso tenemos varias ramas, entre unas de ellas está el Club Experimental de Cultivo, que es lo que en este momento vamos a tratar o vamos a generar un amparo. Y también tenemos otras áreas como pueden ser acciones en la vía pública, acciones informativas, acciones legislativas y un programa de radio que hace poco acaba de cumplir 200 programas en su 6º año consecutivo, que bueno, nos ha costado bastante mantener hasta hoy en día a flote, porque imaginarán que todo es a fuerza de voluntad solamente, porque bueno, un tema como es el tema canábico, no hay muchos espacios en donde poder alzar nuestra voz. Lo más importante acá, creeríamos, es dar a conocer en este día tan importante como es el Día de los Derechos Humanos, aquellos derechos que a nosotros los usuarios de cannabis y cultivadoras y cultivadores nos es negado desde hace tiempo, que es el derecho a decidir sobre nuestro proyecto de vida, sobre lo que queremos hacer con nuestro destino, con nuestra vida y con todo aquello que nos representa en este plano terrenal. Por el momento, lo único que hemos recibido del Estado en todos estos años han sido persecuciones, banalizaciones de nuestras acciones, prejuicios y demás. Pero bueno, sabemos que las luchas se dan en la realidad, en las acciones que se realizan y justamente en ese camino que estamos tratando de llevar adelante. ¿Por qué? Porque principalmente la ley de drogas hace a las usuarias y usuarios de cualquier sustancia, en este caso sería de cannabis, personas que supuestamente no solamente somos inservibles, sino que aparte somos peligrosas, y eso es un mito que debemos derribar, porque nos hace pasar a todos en general muy malos momentos dentro de la sociedad, porque nadie quiere ser denigrado pensándose que es alguien sin valor e inclusive hasta peligroso. Nosotros y nosotras, con estas acciones que venimos realizando, le demostramos a la sociedad completa y también al Estado que tenemos una valía y
nunca se ha demostrado más que en estos momentos con la nueva ley de cannabis medicinal, en la cual el Estado todavía no ha hecho nada más que dilatar todas las instancias para llevarla adelante y sin embargo no ha cumplido con nada de lo que ha dicho. Mientras tanto, la población está expectante por la necesidad de acercarse a esta fitoterapia, que es una fitoterapia que lleva mucha cantidad de años en la sociedad y conjuntamente con el ser humano. Y justamente nosotros, los peligrosos, somos los que estamos ayudando a que toda o la parte posible, porque hay mucha gente que demanda cannabis terapéutico, pueda acceder a él de manera segura y de manera, un cannabis de calidad, porque hay que reconocer que las asociaciones canábicas son las que están trabajando en todo el país porque esto sea una posibilidad. Así todo, lo único que decimos del Estado siempre, pues, como repetimos, es un desprecio y bueno, eso se transmite al resto de la sociedad. ¿Y por qué? Porque parece ser que nuestra petición fuera algo banal o fuera algo que fuera frívolo, porque pareciera que lo único que queremos es cumplir con un deseo de placer, de autoplacer, y en realidad va mucho más allá que eso, porque el cannabis, más allá de que es una de las sustancias ilegales de las más consumidas, tiene una cultura por detrás que es obnubilada por todo este accionar nefasto de la sociedad, más vale la sociedad no, sino el Estado, que promueve esta imagen y bueno, por supuesto la sociedad toma lo que lo promueven los distintos espacios. Y sin embargo, no es tan así, porque comprendemos que hay un montón de personas que necesitan de cannabis terapéutico, pero principalmente no nos queremos olvidar que todos necesitamos, justamente como dijo en su texto Darío Andrinoro, necesitamos la libertad de poder llevar adelante nuestra vida y lo que queremos hacer. Y eso no es poco, porque eso nos trae un montón de sinsabores y un montón de displaceres, y aparte, fundamentalmente, nos trae algo mucho más peligroso, que es la persecución estatal con la encarcelación y enjuiciamiento de los distintos compañeros y compañeras que a lo largo del país están prisonizados y prisonizadas por algo que realmente es absurdo. Entonces, esto también es parte de lo que es el dolor o la sensación de dolor, que no es solamente una cuestión netamente física, sino también que es una situación mental y social. Nosotros como Jardín Unicornio venimos trabajando hace años en cambiar estas realidades, y tal vez lo último que hayamos logrado alcanzar en estos últimos tiempos es participar en este primer cultivo que se realiza en la Universidad Nacional de La Plata con fines de investigaciones para médicas, ¿no? Algo que es lo que establece esta ley de los últimos tiempos, pero hasta ahora los únicos que se han animado a hacerlos han sido los investigadores y las investigadoras que están poniendo el pecho para que esto realmente sea una realidad. Y eso no es poco a nivel simbólico, porque justamente este cultivo que está ahí en la Universidad de La Plata es un cultivo en el cual su material genético ha sido dado por las distintas agrupaciones canábicas del país. Nosotros, como agrupación, hemos dado 2 de esas cepas, las cuales se denominan en un sistema que se está realizando cepas terapéuticas argentinas. Hemos tenido el honor de poder participar dando 2 cepas que tienen perfiles de cannabinoides que son interesantes para su investigación. Queremos aclarar que esto de conservar genéticas es algo que la cultura canábica viene haciendo de siempre. Nosotros, una de esas genéticas, que es la CAT2, que es alta en THC, acá con el amigo Wilfredo y otras amigas y amigos más, la venimos manteniendo desde hace casi 9 años. Entonces, eso es una práctica que la cultura canábica lleva adelante de manera constante y que corre riesgo en todos estos hechos de persecución, de poder perder eso que es el material genético nosotros y nosotras hemos ido buscando y clasificando para llevar adelante nuestro proyecto
de vida canábico o de vida social, y son muchos años de trabajo. Por suerte estamos contentos que por lo menos de las 30 y pico, 40 cepas que tenemos, aunque sea 2, están resguardadas en la universidad, y que de esa manera sabemos que van a poder ser utilizadas y no que vamos a perderla por alguna cuestión que tenga que ver con la incursión del Estado en nuestros proyectos personales. Pero aparte de eso, como si fuera poco, en el año 2012 sufrimos un allanamiento y bueno, fue una experiencia bastante interesante, porque en el ámbito social que vivíamos en ese momento era la posibilidad de tratar de utilizar este acto tan desagradable como una herramienta de visibilización. En ese año, que fue el año 2012, unos 15 días antes, tuvimos un primer allanamiento que fue al Grow Shop Pulpot, un Grow Shop que es una tienda de cultivo en la cual se asesoran las personas principalmente para cultivar cannabis, pero otras personas que van ahí también porque les interesa cultivar otras plantas. Y bueno, fue algo obviamente muy movilizador, porque fue la primera vez que la comunidad canábica en la ciudad de Buenos Aires se juntó haciéndole el aguante de manera pacífica a una accionar del Estado tan represivo y tan violento como puede ser el acto de allanamiento. 15 días después tuvimos la oportunidad de que nos tocara a nosotros, y también tuvimos la gran suerte de poder enterarnos por lo que es la inteligencia barrial de que eso iba a suceder en algún momento, y lo que decidimos hacer fue tratar de generar una estrategia y hacerle frente para demostrarle a todas las compañías y compañeros que podía hacerse algo más de lo que se venía haciendo habitualmente, y era poner la cara y el pecho de manera pacífica para demostrar esta injusticia que está sucediendo día a día. Bueno, ahí es donde conocimos de manera personal al doctor Albino Stefanolo, que con gran sensibilidad y gran pericia técnica logró un fallo lo va a explicar supongo, un fallo favorable a nosotros, y desde ese momento, es un fallo que cierta una cierta jurisprudencia inclusive dentro del mundo canábico. Entonces, venimos haciendo cosas de tiempo, venimos siendo perseguidos hace bastante, y creemos que la primera herramienta es la herramienta de empoderarse, y lo fuimos haciendo en distintos ámbitos. Y este acto que vamos a llevar hoy en día no es nada más ni nada menos que un acto nuevamente de empoderarnos, de decirle al Estado que existimos, de exigirle nuestros derechos que nos han sido arrebatados, y de también advertirle que lo vamos a seguir haciendo, como en aquel allanamiento del año 2012, donde 150 personas nos juntamos en la vía pública para demostrarle al Estado de que estamos aquí y no nos vamos a ir por mucho tiempo. Así que bueno, les agradecemos nuevamente que estén apoyando este evento, y esperamos, sabemos que va a ser una lucha difícil, pero tenemos esperanza de que vamos a salir adelante. Muchas gracias. Vamos a ceder la palabra a un compañero, un amigo, a Federico Napier-Topsil, licenciado en Psicología y, bueno, psicólogo también personal de que bueno, puedo dar fe de toda la perseverancia que han tenido para llegar hasta acá, y de todo lo que han trabajado para que esto hoy sea posible. Y en ese sentido estoy no solo como compañero, sino también como psicólogo, para poder decir algo respecto de la salud mental. Y en este sentido, aprovechando también la fecha del Día Internacional de los Derechos Humanos, no podemos pensar la salud mental por fuera del campo de los derechos humanos. Y es por eso que una iniciativa como la del cultivo colectivo es tan importante, porque promueve los derechos humanos, aleja a los usuarios del mercado ilegal y de todos los efectos de la criminalización y de la estigmatización. De todas formas, supongo que Graciela acá va a hablar al respecto porque es una experta. Pero bueno, además de eso también es importante decir que abastece a usuarios terapéuticos, y también en ese sentido también es democrático porque promueve el autocultivo en todo lo que hace. También a los usuarios terapéuticos además de abastecerlos,
se les promueve el autocultivo como herramienta emancipatoria y democrática, que de esto se trata, ¿no? De poder elegir una sustancia y poder elegir tener la libertad de consumirlo dentro de un marco de responsabilidad adulta y bueno, de respeto por los derechos humanos. Para terminar, también los quiero felicitar por los 200 programas del Jardín del Unicornio. El derecho a la información también es muy importante en un momento en donde, si bien el consumo está más naturalizado, la información es escasa y bueno, es importante que todos sepan cómo consumir y en qué contextos y cómo hacerlo de manera saludable. Así que bueno, eso, muchos éxitos. La verdad que muchas gracias por la invitación para intercambios, y para mí en lo personal es un gusto, es un honor estar aquí en este acto. Y te decía, yo ahora digo porque Intercambios fue fundada un 10 de diciembre, o sea, hoy es el cumpleaños de Intercambios. Y hoy cumplimos 23 años. Sí, ya tenemos la mayoría de edad. Y bueno, decía que es un placer y un gusto, y creo que no podíamos dejar de estar aquí. Si no me hubieran invitado, hubiera tenido la deferencia de invitarme a estar sentada acá, hubiera estado sentada allá seguramente. Porque, bueno, en primer lugar porque el Jardín del Unicornio y toda afortunadamente el número cada vez creciente de organizaciones canábicas que a lo largo y a lo ancho del país están creciendo, están trabajando, están multiplicándose. Para nosotros desde la Asociación Intercambios son compañeros de ruta, son compañeros de lucha. Cuando hace 23 años decidimos armar Intercambios, definimos la misión de la institución alrededor de la construcción y la aplicación del conocimiento de los problemas asociados a las drogas en el marco de los derechos humanos. Así lo definimos y bueno, como bien decía Julián, no es azaroso que este acto se esté realizando un 10 de diciembre, porque estamos ante un tema que centralmente es un tema de derechos humanos. Acuerdo con lo que decía el compañero, es un tema que hace a la salud mental, hace a muchas cuestiones, pero en primer lugar me parece que así debemos pensarlo, como un tema que se inscribe en los derechos humanos. Y como sabemos, como nos lo muestra la historia y como lo vivimos día a día, los derechos no es algo que nos regalan. Los derechos es algo que vamos consiguiendo y vamos defendiendo con mucha lucha. Y en este momento, en el campo de las políticas de drogas, yo no tengo dudas que el movimiento canábico es la punta de lanza de esa lucha. Y digo esto porque me parece que lo que venimos observando en estos últimos años y lo que se viene logrando, faltan cantidades de cosas por alcanzar, sin lugar a dudas. Las situaciones, lo hablábamos hace un momento con el doctor Stefanolo, está embromada la cosa, la verdad está difícil. Sabemos de los allanamientos, sabemos de la persecución, sabemos de los encarcelamientos que se están produciendo de manera creciente, especialmente en algunas jurisdicciones, pero no obstante me parece que no tenemos que perder de vista que si uno mira hacia atrás, y no muy atrás, ha habido avances importantes. Ahora, esos avances se lograron por la lucha de agrupaciones como el Jardín del Unicornio, como de una cantidad de organizaciones que además tuvieron la valentía, el coraje de salir a dar la cara, lo que nos contaba Julián recién del 2012, de abandonar ese mundo de la clandestinidad, ese mundo de todo puertas adentro.
yo discúlpenme, no soy cultivadora, no es un tema que domino, entonces por ahí digo alguna burrada, pero imagino que el indoor es muy lindo, pero poder también estar al aire libre, público, es una necesidad que me parece que comenzaron las organizaciones a transitar no hace mucho tiempo, y en ese tránsito han ido logrando muchas cosas. Creo que este acto que deciden iniciar hoy con este amparo es un ejercicio de derechos, es un reclamo de derechos a un Estado que los está negando, y es un empoderamiento, pero es un posicionamiento en el lugar de ciudadanos que nos corresponde, que les corresponde, que nos corresponde absolutamente a todos. Entonces, insisto, desde Intercambios no podemos dejar de acompañar y de aplaudir estas iniciativas, y bueno, y saben que cuentan con nosotros, como nosotros sabemos que contamos con ustedes en este camino y en este recorrido. Así que, bueno, adelante, porque la lucha sigue y bueno, ahí hay que estar. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos resulta muy importante poder estar acá y poder representar, bueno, en mi caso, pensamiento penal. Y nada, cuando me invitaron yo dije, no, que está muy bueno el tema de la presentación del amparo, porque me lo planteé como si fuese un camino. Primero, que es un camino invisible. Mucho tiempo estuvo el trabajo de las organizaciones canábicas, no se le dio la referencia ni la importancia que tuvieron y que tienen hoy en día en la realidad. Y a pesar de todo esto, continuaron el trabajo, continuaron, y tuvo gran relevancia, aunque para bien y para mal, el tema de la ley de cannabis para uso medicinal, como dijo Julián, porque también puso en escena dos cuestiones. Este amparo, lo que resalto también, en este camino que voy a marcar, es el hecho de que no es solamente para usos medicinales lo que se está planteando, sino es algo mucho más allá. Es la regulación de todos los usos de la planta, personal, si se quiere religioso. Justamente hoy, en el Día de los Derechos Humanos, yo compartí en las redes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hace un par de meses presentó un cartel con un par de puntos respecto a las políticas de drogas en el mundo, y refería que todas las políticas del mundo de drogas en el mundo tenían que respetar cuestiones como no criminalizar, no perseguir, regularizar el tema de los usos personales de estupefacientes. Pero más allá de eso, nada, rescato esto, la importancia de que es un amparo que representa todos los usos de la planta, se hace desde un lugar colectivo, ya no como venía sucediendo desde comienzos de este año, donde se fueron presentando diferentes amparos, también restringidos a la materia medicinal o terapéutica, sino que ahora se hace desde un lugar más amplio, menos restringido, desde un lugar colectivo propiamente dicho, porque ya no se hace desde un conjunto de personas que están presentando el amparo, sino un colectivo, un club de cultivo organizado que tiene diferentes integrantes que van realizando diferentes actividades con diferentes fines. Y esto marca también lo que se está pidiendo acá, es un reconocimiento de algo que está sucediendo hoy en día, es algo que está sucediendo de hecho. Cuando hablaban de lo que está sucediendo en La Plata con el tema de la investigación, yo dije, es claro, porque si llegaron las cepas a plantearse a La Plata y se seleccionaron esas cepas, no es que los chicos se levantaron un día y vieron el patio y dijeron, hay una cepa, vamos a presentar a La Plata. No, esa cepa que fue seleccionada en La Plata fue una cepa que derivó de un gran trabajo de años, 9 años, como dijo Julián, de trabajo continuo, de trabajo fijado, o sea, de trabajo determinado. No es una cuestión que es aleatoria, no es que ellos van cultivando diferentes cepas ni diferentes variedades, sino que es algo que se determinaron, pusieron el fin, dijeron, bueno, vamos a mantener esta cepa, y la mantuvieron durante tantos años. Entonces, resalto esto, el tema de que se le está pidiendo al Estado que se reconozca una situación de hecho, una cuestión que pasó durante mucho tiempo y ocurrió durante mucho tiempo en la oscuridad, que se dejó de lado, que ellos mismos pusieron su cuerpo. A raíz de todas las cosas que sucedieron también continuaron, porque después del 2012 pudieron haber dicho, no, vamos a dejar todo, nos pasó esto, no queremos
seguir siendo perseguidos, no queremos ser susceptibles de estar en la cárcel ni de ser allanados nuevamente, pero continuaron y fue creciendo, es un movimiento que sigue creciendo, como dijo Graciela, hay cada vez más personas que están interesadas en el tema, el derecho a la información con el tema de la radio, entonces toda esta apertura de conocimiento nos está dando a entender de que, bueno, cada vez más personas están viendo que hay algo más, como dijo también Julián, hay algo más. Entonces, el reconocimiento que se le pudiese dar a este amparo colectivo resulta muy importante. El otro día también estaban criticando el tema de los amparos, que muchas veces, como está sucediendo hoy en día, el Estado apela. Bueno, no es una cuestión sola, no es una resolución mágica, esto es algo que, como ellos vienen trabajando hace años en la oscuridad, es una cuestión que se necesita regular, pero también se necesita pelear desde los tribunales, presentar este tipo de amparo. El caminito que venía diciendo que quería referir a principio de año se presentó una madre en la soledad, en Salta, pidiendo al Estado que le dejara cultivar sin referencia de nadie más, y el Estado, o sea, el juzgado le hizo el lugar. Luego pasó en Río Negro, más mediatizado, luego pasó con las madres en Rosario. Todo esto, y como dije antes, fue restringido a la materia terapéutica. Entonces, este paso, este amparo para cultivo de la asociación, me parece muy importante porque también amplía el espectro. Ya no estamos hablando de materia terapéutica, estamos hablando de representar a todas las personas que son integrantes claro, a todos los usuarios. Está representando, porque todo el trabajo de ellos no refiere solamente a la materia terapéutica, porque ellos consumen lo que están plantando, consumen los pacientes a los que ellos tratan o acompañan también. Entonces, me parece muy importante que se plantee ahora, en este momento, como también dijo Graciela, es un momento muy difícil para todos, pero no en los momentos más difíciles es cuando menos hay que bajar los brazos. Entonces es en este momento en que hay que presentar este tipo de acciones. Entonces, me parece, yo siempre soy más que nada positivo, y por más de que aparezca una resolución negativa del principio, no hay que bajar los brazos, se va a seguir apelando, se va a seguir tratando de llegar lo más alto posible hasta que se reconozcan los derechos de todas y todos. Eso, muchas gracias. Mi nombre es Emilio García, soy médico, acompaño al Jardín del Unicornio en la asistencia de distintos pacientes que cursan varias patologías en distintos grados de dolencia. Traje acá una ayuda de memoria. Utilizamos para su tratamiento distintas variedades de cannabis en distintas dosis que vamos titulando para llegar a objetivos claros que son clínicos principalmente. Es mejoría de la calidad de vida y mejoría de muchos aspectos de sus patologías que no vienen siendo tratados por la medicina habitual o por los tratamientos convencionales. Junto a universidades nacionales como nombraron a la Extensión Universitaria Cannabis y Salud de La Plata y el doctor Andrinolo, nos colaboran y tenemos el soporte de testeos de laboratorio, cromatografías y distintos parámetros que medimos para poder llegar a productos de calidad que tengan libres de contaminantes, que tengan análisis de metales pesados, solventes, y que la cantidad de cannabis que podamos prever en el uso sea lo más confiable. Dentro de las tareas que realizamos está el registro de los datos que vamos obteniendo y de la respuesta que van teniendo cada uno de los pacientes. Hoy en día, en lo que es el recorrido de esta línea cronológica del cannabis terapéutico, del cannabis medicinal, estamos en un punto en donde hay muchos datos preclínicos y evidencia preclínica que no hay mucha vuelta que darle. El sistema endocannabinoide, los receptores, la manera de actuar de esta planta en nuestro organismo ya está en los últimos 50 años más que estudiada. Tenemos por delante concluir y consensuar normas de actuar, dosis que dar, perfiles que elegir ante determinados pacientes, que es lo que tenemos como deuda desde la ciencia, desde el campo de la salud, desde los médicos. Cuando tenemos un paciente enfrente que viene preguntándonos por una patología o por una dolencia que están teniendo, la pregunta clásica es: ¿qué cannabis tengo que tomar? ¿En qué dosis? ¿Dónde está la solución a mi problema? Bueno, eso es un registro que es patrimonio de toda la humanidad, el tenerlo y poder registrarlo. No es algo que los médicos nos estemos
volcando por mucha inseguridad y hay mucho por hacer. Considero una obligación profesional, ética y moral acompañar a estos pacientes que eligen a la cannabis como terapia complementaria a sus dolencias. No castigarlos o mirar para otro lado e incluso amenazarlos con dejar de tratarlos o que se busquen otro médico, o como tengo casos de pacientes, padres de niños con epilepsia que en el Hospital Garrahan, donde hoy por suerte están haciendo estudios y abrieron su mentalidad y su capacidad de hacer, les decían a los padres que los iban a denunciar ante los jueces de menores si le daban marihuana a sus hijos. Creo que a lo largo de estos años eso ha cambiado y tenemos mucho por delante. En el Jardín del Unicornio, en este último tiempo, con la ayuda, como dije, de las universidades, se pudo constatar que hay menos de 2% de variabilidad entre distintas cosechas y producciones de extractos. Entonces eso, si lo traducimos a una farmacología clásica, es cuántos miligramos por mililitro de sustancia vamos a tener hoy o dentro de 6 meses o dentro de un año. Entonces hay muchas teorías que van a tratar de refutar que este tipo de abastecimientos puedan llegar a ser confiables o incluso prácticos desde la medicina clásica, pero bueno, de esta manera refutamos que podemos encontrar rangos predecibles de acción o de intolerancia, rangos óptimos de dosis, teniendo un orden, teniendo normativas claras y bueno, y un excesivo control como tienen en el Jardín del Unicornio los que están dedicados al área de cultivo y a la producción de los aceites. Eso creo que es algo que es fundamental a la hora de tratar a un paciente, porque es sino como el blister de alguna pastilla que no conocemos. Los médicos necesitamos de esa información y necesitamos de esa confianza en la calidad de las terapias que usamos para poder también trasladarle esa confianza y la reducción de daños a los pacientes, porque esto se traduce en una mayor eficacia a la hora de tratar al paciente y una clave reducción y mitigación de riesgos a la hora de consumir una sustancia a la cual no están habituados. Con el avance de la ciencia en el conocimiento de los cannabinoides, los distintos efectos terapéuticos y el sistema endocannabinoide, hubo una posición muy clara que, como lo fueron mencionando en el 2012, cuando fueron allanados podrían haberse quedado escondidos o haber dicho, bueno, hagamos esto por otro lado, por acá, por allá, pero no, sin embargo siguieron y fueron agregando riesgos, porque asistir con cannabis a distintos pacientes que iban llegando hasta sus espectros, pidiendo por favor ayuda, viendo de qué manera ellos podían utilizarlo, no miraron por otro lado, sino se hicieron cargo de sus saberes, de su experiencia, de su oficio y cumplieron un rol que tuve la dicha de poder sumarme ya hace un tiempo y sacarles de encima del ejercicio ilegal de la medicina, porque si no era alguna más, ¿no? para sumarles. Entonces ellos no hicieron más que poner a disposición de los individuos que buscaron ayuda y de los científicos y médicos y equipos de salud que asistimos para poder tener el mayor conocimiento posible de la planta y llegar a la mayor eficacia en su utilización. Creo que esta simbiosis entre los pacientes, los equipos de salud, las universidades, los científicos, es una de las vías de solución en la regulación de esta terapia complementaria que la mayoría de los seres humanos tienen un momento en la vida donde van a necesitar que su sistema endocannabinoide esté funcionando correctamente, y es un derecho a la salud poder acceder a una terapia segura y a un método confiable de elaboración. Por ahora nada más. Bueno, un gusto estar en esta casa, que es mi casa. De aquí me fui muy joven, recibido de abogado, y cuando ingresé gobernaba la dictadura de Lanusse y teníamos en vigencia una ley que era la ley anticomunista. Si no me falla la memoria, yo no soy bueno para los números, nunca lo fui, creo que era la ley 17.401. Después fíjense a ver si acerté en el recuerdo. Creo que era ese número. De paso, como viene la lotería de Navidad,
pueden jugarla en una de esas, hacemos algo positivo por esa ley que realmente fue desastrosa. Y me acuerdo de un profesor, muy piola él, que tenía un miedo bárbaro de hablar de El Capital de Carlos Marx, y daba vueltas para decirnos que había cosas para leer muy interesantes, escritas por alguien en un libro que, bueno, si buscan lo van a encontrar. Y afuera en el pasillo el hombre nombraba, no en el aula, afuera en el pasillo, por allí, en alguno de estos pasillos que recorrí hoy de nuevo. Creo que ahí empecé. No existía la ley de drogas del compañero López Rega, todavía no la había pergeñado el brujo. En ese camino de las legislaciones y estudiar Derecho, empecé a darme cuenta de que evidentemente en esta casa de altos estudios, donde nos enseñaban las normas, también nos enseñaban, o por lo menos uno podía aprender, aunque no le enseñaran, a darse cuenta de que las leyes no estaban bien. Esa era una ley, alguien la había dictado y yo no podía hablar del capital. Pero el capital existía, Carlos Marx siguió existiendo, el gobierno de Onganía, de Lanusse y de Leviton terminó, y los que vinieron después también, en ese signo de dictadura. O sea que en definitiva lo malo tarde o temprano termina. También es un día de emoción porque acabo de reencontrarme con algunas caras en esas imágenes de dos compañeros que especialmente los busqué. Los busqué para saludarlos, no están más. Teníamos casi la misma edad, uno de ellos era un poco más grande que yo. Y por pensar, por querer cambiar, por decir cosas, dejaron de estar en esta facultad y en este mundo. Entonces, de todo eso uno saca experiencias de vida. Primero, la decisión de estudiar una carrera que dé herramientas. Hoy hablaba con el doctor de las herramientas que la medicina le da a él y que él también está usando realmente. Y desde la óptica de ese abogado joven que empezó a trabajar, empecé a darme cuenta de eso, de las herramientas que tenía, que esta casa me había dado, más allá de la ley anticomunista y de algunos profesores que por ahí no eran tan buenos como aquel. Pero esas herramientas sirvieron, y sirven para que uno elija dos cosas: o se queda con lo que está, o si considera que lo que está no está bien, puede modestamente intentar cambiar. Y aquí yo creo que está el mensaje claro de lo que siempre guió mi carrera. Intentar cambiar no significa triunfar. Intentar cambiar puede ser, para mí, el éxito con Basta Rica, un fallo importantísimo en mi carrera. Puede ser eso puede ser un triunfo, pero lo valoro tanto como cientos de derrotas que en intentos por cambiar algo no lo conseguí. O sea que vale tanto ese intento de 100 peleas aún perdidas, que de pronto, bueno, alguna buena, o algún fallo de reconocimiento, o el hecho de que de alguna manera pasara, y eso siempre ocurre. Cuando la Corte nos dio la razón en el caso Basta Rica, muchos jueces que no pensaban que Basta Rica estaba bien, por los pasillos del tribunal me felicitaban, porque claro, la Corte me había dado razón, con lo cual me habían validado. O sea, había dejado de ser un loco de pelo largo que decía fantasía por los pasillos para de pronto tener un fallo en que la Corte me había dado la razón. No es muy común para los letrados tener éxitos en la Corte. Y ahí me di cuenta de varias cosas. Primero, que eso es absolutamente modificable, tanto es así que a los años fue modificado por los gobiernos de turno la política de Basta Rica. Cuando llegó el menemato, la nueva Corte modificó el criterio. Modificó el criterio, pero se siguió
con una línea de trabajo que me permitió modestamente ir consiguiendo pequeños fallos como la insignificancia en los secuestros, que demostraban que no había capacidad como para penar a alguien porque no causaba un gravamen, no había un daño, que fue una especie de Basterrica light que en aquellos años de Menemato se usó, y de alguna manera esa batalla permitió seguir trabajando con fallos como ese y volver a tener fallos del tono Basterrica en infinidad de casos. Me acuerdo de Chipolati, por ejemplo, el músico, otro músico más en mi carrera, cosa que también eso ha asignado un poco mi batalla. Y a partir de eso, y de poder seguir con este criterio, llegamos al 2009, donde la Corte volvió a votar por los preceptos de Basterrica, lo volvió a poner en vigencia. Llegamos al fallo del 2012 que cita Julián, al de Ezequiel también, que fue un fallo muy importante en ese mismo año, en el cual se habla del respeto a la privacidad. En el caso de los chicos, lo que se dijo es que no solamente estaba mal que los allanaran, sino que estaba bien lo que ellos hacían, porque no estaban violentando ninguna cuestión de peligro para terceros o de alguna circunstancia de trascendencia que pudiesen en camino la represión penal. Basterrica en el fondo decía eso, ¿no? Es decir, una acción privada no debe ser tutelada por el Estado. Es decir, el Estado no nos puede decir que está bien comer un asado y mal comer un arroz con pollo, evidentemente. Cada cual come lo que quiere. Y esas batallas son, en definitiva, las que hay que dar siempre, con éxitos y con fracasos. Y hoy tendríamos una nueva variable para discutir. En primer lugar, está mal tratado el tema medicinal. Yo creo que ahí estamos con alguna necesidad de reforma a esta nueva instancia legal que estamos transitando. Debe haber un estudio más profundo para que esto tenga un sentido de valoración integral, para que no sea un negocio para algunos y para que sea un acto de salud pública para todos. Curiosamente, la ley de drogas preserva a la sociedad y la salud pública. Y yo cientos de veces he dicho en tribunales que la salud pública del detenido, ¿no? El detenido por drogas, con drogas en su poder o en su casa, no es preservada por nadie en una cárcel. O sea, se quiere preservar al individuo al cual el mensaje del Estado es decirle que las drogas son malas, y para ello, para que lo entienda, lo metemos preso. Ahora ya hay un cartelito de basta de presos al que adhiero y que siempre he adherido, porque también lo digo siempre eso, cada vez que me toca hablar en algún lado, ¿no? Mientras yo estoy hablando de esto, hay una canción de Pedro y Pablo muy buena, que es parecida a esto y yo la refrito. Ellos dicen, mientras estoy cantando, alguien está muriendo y demás. En este caso yo sé que mientras yo estoy hablando, alguien está siendo detenido por alguna cuestión de drogas. Estoy seguro, ¿no? No tengo ninguna duda que hasta ahora, en esta zona, más arriba, más abajo, algún señor, cumpliendo los reglamentos de Bullrich, debe estar deteniendo a alguien. Y ese es un tema. En la medida que no terminemos con esa persecución y caza de brujas, no vamos a tener una sociedad mejor. En la medida que, como dice el doctor, tan bien explicado, la medicina no pueda ser amplia en el uso de sus facultades, o aquel que decide recrear su rato de ocio en libertad, con responsabilidad. Yo siempre digo que todas las sustancias merecen mucho respeto, hasta el agua. Si todas, el ser humano y la sustancia tienen un largo romance, y es un tema. Prohibidas, permitidas, nuevas, viejas, mezcladas. En definitiva, el hombre debe ser responsable de sus actos, pero el Estado no debe tutelarlo como si fuera un pequeño niño al que hay que enseñarle a caminar para decirle
no vas por el camino correcto y te detengo, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace la ley de drogas? Y la ley de drogas se ha metido incluso con la salud de la gente. Se ha metido con prohibiciones que afectan esa salud, que afectan esa cosa recreativa. Hoy hablaba con Graciela, todavía se está hablando, ¿no?, del eslabón. Hay fiscales que dicen, ¿cómo no voy a detener al chico que tira un porro? Porque es el eslabón para llegar al vendedor. Eso lo que denota primero es la ineptitud del Estado para investigar lo que, entre comillas, sería el narcotráfico, que también es un fantasma que se suele usar para que los estados, sobre todo poderosos, intervengan en los menos poderosos. Eso también es un acto de colonialismo político. Pero sin meternos en lo que sería hablar de un mundo en el cual el narcotráfico tuviese otras reglas, por ejemplo, pagar impuestos, con lo cual se acabarían las mafias del narcotráfico, además. Pero no es el métier de hoy ese, y no es tan ambicioso el planteo que estoy tratando de hacer con los chicos. Lo que vamos a hacer con ellos, y lo que queremos hacer con ellos, con el apoyo de mucha gente, y sé que va a haber mucha gente que los va a apoyar a ellos, porque en definitiva el proyecto es de ellos, y la idea también es de ellos. La herramienta o la búsqueda de colaboración puede ser la mía, pero en definitiva esa historia, para poder encontrar un buen camino, un camino en el cual se abone con la voluntad de todos, debe despejar fantasmas. Yo creo que hay que hablarle a la sociedad y a aquellos lugares en los cuales nos abran una puerta para hacerles entender varias cuestiones. En primer lugar, lo inútil que es la cárcel para aquel que tiene drogas como primera medida. Lo inútil que es creer, por ejemplo, que puedan existir tratamientos obligatorios que tiene la ley de drogas. ¿Cómo? Totalmente. Pero absurdo, ¿eh? Ya dejemos la Constitución. Dejemos la Constitución, que obviamente lo es, pero desde el punto de vista que prevea un artículo que la pena se deja sin efecto una vez probado el éxito de una medida, excluye al que no tuvo éxito. Y yo eso lo veo absurdo, porque evidentemente yo puedo hacer una medida, pero me vaya bien o me vaya mal, debería tener el beneficio. No, ahí dice, si usted le va bien, vamos a controlarlo, y si le va bien, le extinguimos la acción. Han llegado a escribir realmente paparruchadas de la ley de drogas. Cuando hablábamos nosotros de la exigua cantidad, en algún fallo en la época de Menem, y conseguimos llevarlo a la Cámara Federal, y eso fue la libertad para mucha gente, yo me basaba en la palabra inequívocamente. El artículo 14 habla de lo que es la tenencia para consumo inequívocamente. Es una tenencia inequívocamente. Inequívocamente, ¿qué puede ser? Porque inequívocamente, para alguien que toma vino, que consume vino, puede ser un vaso, una botella, una caja, una damajuana. Es decir, evidentemente, inequívocamente es la persona que consume. Inequívocamente no es nada. Un pote de dulce de leche, para el que no le gusta, se le puede pudrir en la heladera, y para un goloso, en media tarde, no queda nada. Evidentemente, entonces, se llegaron a escribir, porque eso es algo que las normas necesitan, formalizar en escritura. Y ahí es donde está la clave de la gran posibilidad de trabajar con las normas, porque hay una contraescritura. Todo aquello que está escrito es susceptible de ser reescrito, interpretado, y ahí es donde viene la batalla en términos jurídicos. Una batalla que puede terminar, en definitiva, con el tiempo, en la modificación de las normas, que eso es algo que, bueno, se ha visto y se ve. La ley anticomunista, por ejemplo, que yo ponía en ese comienzo, parecía que nunca la iban a borrar. Eran oscuridades, las facultades habían quedado vaciadas, con la noche los bastones largos, veníamos de esa época. Y Lanuse
que a la luz de lo que vino después no fue tan malo si lo queremos comparar, porque nos superamos a Lanús. Sí. Creo que lo mío de Lanús era un kindergarten, evidentemente. Lo que vino después fue mucho peor, absolutamente peor, y hoy justamente estamos a 35 años ya de haber pasado por esa etapa. La asumimos como natural a la democracia, pero los chicos que ya no están y que los vemos allí, y dos de los cuales recuerdo hoy, dieron la vida, y la dieron de verdad, y 30.000 personas no están más por esas ideas, por esa idea que nos llevó a la democracia. Por eso yo creo que toda batalla que se hace, siempre con respeto, por la disidencia, por entender que incluso hay gente bien intencionada en otra posición. Yo no creo que todo el mundo que dice no a una postura a la cual yo puedo adherir, lo hace con mala intención. Hay gente que sí, pero está también en eso, en la buena intención de algunos, con los cuales se puede llegar a converger. Están aquellos que nunca van a querer cambiar nada. Está en el negocio. En el tema medicinal, lo hablamos con el doctor, en el tema medicinal la marihuana puede ser un gran negocio. Y si los laboratorios lo manejarían y estuviesen detrás de alguna postura de ese tipo en el mercado, es probable que el camino sería mucho más fácil para lograr que se abrieran las puertas a ese consumo. También está la clave de defender lo que yo entiendo que es muy sencillo de explicar, que es el tema del autocultivo, y que se va a mezclar un poco en estas posturas en las cuales la libertad va a estar como primera medida, la libertad de poder decidir. Ellos se van a amparar también en un fallo en favor que ha dicho que lo que hacían no era delito. Por lo tanto, también tenemos algunas bases sólidas, pero vuelvo a repetir, el autocultivo limita sin duda la posibilidad de aquello que ellos quieren combatir, que es el narcotráfico, porque evidentemente es una forma de excluir esa simbología definitiva que tiene el narcotráfico como imagen. Allí también hay una postura para trabajar, porque se mezclan todas las cosas y se cree que, bueno, el fiscal que me dice a mí, que me lo dice ahora, yo le hablaba a Graciela, es un tema de ahora, de estos días, porque se volvió a penalizar en la práctica a consumidores muy pequeños. Y yo estaba muy contento ya con la idea de que no iba a volver a viejas batallas de consumidores pequeños. Pensé que ya no. Sin embargo, he vuelto a esa batalla y he vuelto a tener discusiones de hace 30, 40 años, con lo cual me parece realmente, con otros interlocutores, es cierto, y lo que es peor, algunos muy jóvenes, con la edad que yo tenía en esos años 30, 40 para atrás, con lo cual digo, estos muchachos, la verdad, una juventud pero un poco antigua en sus ideas, evidentemente, ¿no? Eso me preocupa porque se supone que siempre las nuevas generaciones van a venir, y eso es importantísimo, a superarnos en cuanto a las ideas, a mejorarlas, las que son buenas, a no usarlas ya más las que son malas, y a dejar esa posta, ¿no? Para que el que viene lo haga con más ímpetu, con más posibilidades y con todo lo que la juventud implica, que es la necesidad de cambio. Y yo veía algunos fiscales que son muy jóvenes, pero que tienen ideas realmente de aquellos jueces con los cuales yo hablaba cuando era muy joven, y yo veía gente grande con ideas muy antiguas. Y hoy veo gente joven con ideas muy antiguas charlando conmigo, que ya estoy viejo, pero que las ideas mías todavía más o menos se mantienen. Eso es importante. Esto que vamos a comenzar en cuanto a luchar por un amparo va a ser un desafío. Yo creo que va a haber, es muy malo el momento. Yo sé que va a haber muchísimas
reticencias y contratiempos. No me preocupa. Como hincha de River me he ido al descenso y hoy soy campeón de América y sé que haber sido al descenso para River fue también un aprendizaje. Muy doloroso para un hincha de fútbol, como soy yo y como toda mi vida lo he sido, pero se aprende también de la adversidad en el deporte y en aquello que uno ama. Y se emerge, si se tiene voluntad para emerger. Antes de Basterrica yo había planteado, en época de la dictadura, el planteo de Basterrica yo se lo hice a la dictadura militar. Evidentemente creo que llegué hasta la puerta de la corte. Me tiraron el expediente por la cabeza, pero por lo menos lo presenté. Cuando llegó la democracia, yo ya estaba con esa idea. Y la Corte de Alfonsín justo tomó en el 86 estas ideas. 3-2 me acuerdo. Fue peleado. 3-2. Hubo 2 votos, el presidente votó en contra. El doctor Caballero, me acuerdo bien. El doctor Severo Caballero, que como decía su nombre, Severo, era severo más que caballero. Pero bueno, la idea de poder seguir la batalla sin duda nos va a motivar a todos. Yo creo que si la idea es buena, si la postura es probada en la realidad, los chicos tienen algo que es fundamental. Ellos están haciendo algo convencidos de que hacerlo es hacer lo correcto. Si hay una norma que puede chocar con esa voluntad de hacer, lo que tenemos que entender es de dónde está la razón y la lógica, del lado de la norma o del lado de ellos. Y recuerden lo de la ley anticomunista, no siempre, al contrario, muchas veces las normas dicen cualquier cosa. Lo importante es hacérselo ver a alguien, y en la justicia, que son seres humanos, que hay buenos, malos, estudiosos, vagos, genuflexos, hay de todo. Si uno logra a veces estar en el momento adecuado, con la persona adecuada y presentarlo, bueno, ese es el secreto de esta historia. Pero el secreto de esta historia es en que no vas a conseguirlo en una vez, sino tal vez en muchas veces. El tema es quién se cansa primero. Si el que lo está pidiendo y le dicen que no, bueno, o se cansa el que dijo muchas veces que no, o lo cambian al que dijo que no y viene uno que dijo que sí. O cambia el que dice que no. Y por eso a veces cambia el que no porque se da cuenta y dice, este loco me lo dijo 20 veces. Y otra cosa importante, los momentos políticos que varían, yo creo que el año que viene, que es un año electoral, vamos a tener muchas posturas, va a haber mucha discusión. Creo que se avisora una discusión muy importante en el tema de gatillo fácil, por ejemplo, de la sociedad que quiere mano dura, la política de Bolsonaro. O sea, hay cosas que se van a discutir muchísimo. El nuevo Código Penal, que de alguna manera está cercano a alguna postura de cambio. Entonces, son momentos interesantes como para llegar con ideas. Y si las ideas están en el aire, es importante, pero más si están en un papel. Y si ese papel está en un tribunal. Entonces, creo que va a ser el 2019 el momento de discusión nuevamente de muchas cosas. Y una de las cosas que vale la pena discutir es el valor de la libertad y la posibilidad de saber que esa libertad no debe ser limitada por una norma. No debe ser limitada la libertad. Lo que sí puede ser limitado, obviamente, es algunas otras cuestiones. Desde el punto de vista medicinal, acá el doctor lo dice claramente, es importante, y él lo decía, la importancia de un médico que opine. En este caso, los chicos tienen la suerte de tenerlo al doctor. Es decir, es importante que alguien que sabe del tema opine. Yo jamás opinaría de medicina porque sería una burrada y sería realmente nefasto. Cuando necesito opiniones médicas, consulto al médico, sin duda. Entonces, creo que la posibilidad de estar fundados
asesorados, acompañados y entendiendo que detrás de esta historia hay un viento de cambio, ese viento de cambio debería, más largo tal vez de lo que uno quiera, dar resultado. Pero por ahora, modestamente, lo que podemos decir es que vamos a comenzar un camino en pos de conseguir un beneficio para que el Jardín del Unicornio pueda existir legalmente haciendo lo que hace. La discusión va a ser muy difícil y muy complicada, pero no tengo duda que si alguien no se va a cansar, son ellos. Ellos no se van a cansar. Así que cuento con el auxilio de una causa en la cual aquellos que represento no se van a cansar, con lo cual me van a obligar a no cansarme a mí. Trataremos de cansar a los jueces. Eso va a ser lo más importante en definitiva. Y creo que sí juntarse y hacer de esto una batalla sin duda importante, como cuando Graciela luchaba con la reducción de daño, te acuerdas, con las jeringas y tantas cosas que hemos tenido, apología, gente que decía la jeringa y Graciela con la jeringa, entonces no es apología porque dice que la jeringa, había mundos que eran retrógrados, gente que denunciaba. Alguna vez me invitaste al Senado, eso me acuerdo también, a hablar del tema, porque había gente de instituciones de todo tipo, me acuerdo de esa especialmente, pero hubo varias que tenían miedo de hablar, porque había apología. Es decir, había denuncias por apología de la misma gente que padres, lo de los doctores que él recordaba recién. Si le da marihuana lo voy a denunciar. O sea, había toda una sensación de torquemada, de represión que estaba muy instalada en la sociedad. Y probablemente siga estando, pero creo que de alguna manera también hay otras campanas hoy. Hay otras campanas. Y algunas cuestiones ya han sido aceptadas, incluso en algún debate con el mismo Feynman, que es una persona muy cerrada en estos temas de droga. Algunas cuestiones, sobre todo la no detención del que consume, la ha aceptado. Quiere decir que hay parámetros a los cuales, si se les ofrece una discusión, por lo menos en los niveles de aceptación de esa discusión, también son batallitas que se pueden ir ganando en forma muy pequeña. El camino es largo, este es un pequeño paso, va a ser necesario juntarse, trabajar en conjunto, pedir también en el Congreso que la marihuana medicinal tenga alguna otra aceptación, modificación, ampliación, interpretación, para poder manejarse mucho mejor con la verdadera necesidad de la gente. La necesidad de la gente va por un lado y la ley va por el otro. Entonces, esos son puntos fundamentales. Y con respecto a la batalla técnica y jurídica, yo creo que si se le ofrece, vuelvo a decir, a los jueces o al juez que nos toque o a las cámaras que haya que visitar, un panorama uniforme en el cual mucha gente esté diciendo que algo es y apoyado por facultativos y por gente seria, evidentemente va a poner en jaque al que dice que no. Y poner en jaque al que dice que no significa que nos va a decir que sí, pero por lo menos que le cueste decir que no. Y si dice que no, que nos deje abierta una vía de apelación por algún costadito. Entonces, en ese marco de batalla, los invito y les pido a todos que colaboren con los chicos fundamentalmente, porque se lo merecen, porque esta batalla la están haciendo pulmón realmente, porque en aquel allanamiento había dos caminos. Uno, el que se olvidaran de cualquier idea y no hicieran más nada, y de canuto hicieran su historia, o la que hicieron, tratar de que ese fallo, que fue favorable y que reconocía que lo que hacían no era delito y que estaba violando su intimidad, fuera posible también ser usado para otros. Y después ampliaron, y después mejoraron, y después difundieron, y bueno, y aquí están en esta batalla de la cual el camino sabemos que es no sabemos cuándo termina, no sabemos qué tiempo llevará, pero evidentemente es una batalla que hay que dar, no para ganarla, sino simplemente por el derecho que tenemos de darla. El derecho a dar la batalla lo tenemos seguro. Y es muy posible
como alguna vez ocurrió en algún fallito como el de ellos o el de Basterrica, que el final del camino pueda ser bueno. Y si no es bueno, igual la batalla habrá valido la pena y se podrá volver a dar. Y se podrá volver a dar. Porque eso es lo único que se rescata. Siempre para adelante y volver a primera, como hizo River y ganar la Copa. Muchas gracias.